bienvenida a este culto en vivo. Vamos a alabar y adorar al Señor. Vamos a empezar con la canción Música del Cielo. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, tu creación te adora, los reinos se rinden, Hijo de Dios eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que brilla y como un fuego ardiente, Hijo de Dios eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti. Amamos todo de ti. Tu creación te adora. Los reinos se rinden. Hijo de Dios eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión.
Todos necesitan amor y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, por mi salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me acercas. Llévame otra vez, vida te la presto para seguir tus pasos. A ti me rindo. Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, con salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Y Dios puede salvar por siempre, amor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillaba, vamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillaba, vamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció.
Temperatura. Buenos días para todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? ¿Bien? Qué bueno poder compartir con ustedes esta mañana la palabra de Dios. Qué bueno poder con ustedes estar aquí, a los que han venido presencialmente, a los que están en sus casas. También los saludo. Qué bueno que hayan podido conectarse a esta transmisión en vivo. ¿Ven? Bueno, quiero, antes de empezar la palabra, el mensaje, quiero hacer una pequeña oración, ¿sí? Quiero que pongamos este tiempo en las manos del Señor, que pidamos al Espíritu Santo que nos guíe a través de este mensaje. Amén. Ya acabamos de orar, de alabar al Señor, así que ahorita vamos a darle al Señor una oración, vamos a darle la autoridad al Espíritu Santo para que nos guíe a través de la palabra de Dios. Amén. Gracias, Señor Padre amado, todopoderoso, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú eres un Dios bueno, maravilloso, Señor. Gracias porque tú eres fiel en todo, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú guiándonos a través de la palabra, guiándonos a través de este mensaje. Enséñanos algo nuevo, Señor. Enséñanos algo que edifique nuestra vida. Amén y amén. Bueno, antes de empezar también quiero darles unas recomendaciones. Por favor, pues estamos con los protocolos. Evitemos bajarnos el tapabocas o retirarlo mientras que estemos aquí, ¿sí? La idea es que nos cuidemos en todo. Recuerden que tenemos nuestros protocolos para las personas que no han asistido. Tenemos los protocolos, toma de temperatura, desinfección de pies, de manos. Amén. Es bueno porque lo primero que nos recomendaron las autoridades es que cuidemos los protocolos. Amén. Tenemos juiciosos con eso para poder seguir reuniéndonos presencialmente. Amén. Bueno, esta mañana tengo un tema al cual he titulado Nunca renuncies. Amén. Y al final de la prédica, del mensaje, vamos a ver a qué no debemos renunciar, ¿sí? A qué nunca debemos renunciar. Y yo quiero hablarles esta mañana acerca de la oración. ¿Sabes? Esta semana estuvimos en oración, por lo menos yo estuve conectado muchas veces en oración con la familia, con ustedes los miércoles, ¿sí? Y algo que el Señor me ha llevado en estos tiempos es la necesidad que nosotros, como hijos de Dios, como conocedores de Dios, de la palabra de Dios, es que debemos orar, amén. Amén. Perseverar en la oración. La oración es para cada momento de nuestras vidas, no solo para momentos de sufrimiento, de gozo. La oración es realmente un lugar, amén. Un lugar donde te encuentras con Dios para tener una conversación genuina con Él. Amén. Es un lugar, la oración es un lugar que yo decido separar diariamente para entrar en una relación constante con el Señor. Amén. Es una relación que deben hacer en mí constante todos los días. Es una relación genuina, original, mía, que nace del corazón hacia Dios. En vez de nosotros orar, a veces recurrimos primeramente a hacer las cosas en nuestros propios recursos. Amén. En nuestros propios recursos. Primero agotamos nuestros recursos propios. Ya cuando nuestros recursos propios, en lo físico, en lo que yo soy capaz de hacer, se agotan, ahí sí entro a la oración. Pero ya estoy desgastado, estoy desanimado, estoy tal vez en las últimas. Pero aún así, Dios está allí, ¿para qué? Para escucharme, amén. Ahí está con sus brazos abiertos para escuchar mi clamor. ¿Saben? Aún deberíamos cambiar esto, empezar primero, ¿por qué? Por la oración, antes de fatigarnos primero en nuestras propias fuerzas, amén. La palabra nos enseña que Jesús nos da una gran lección muy importante acerca de persistir en la oración. La palabra de Dios, Jesús, nos habla de que debemos perseverar en la oración, ¿sí? ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es ese mensaje que Jesús da aún a sus discípulos? Y yo quiero que vayamos a la palabra de Dios, al Evangelio de Lucas. Sí, ahí el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1 en adelante, ¿sí?
Lucas 18, versículo 1 en adelante. Vamos a ver aquí cómo Jesús nos enseña, ¿sí? Nos dice qué debemos hacer acerca de la oración primero. Amén. Aquí vamos a ver varias cosas porque el Señor conecta la oración con algo muy especial y es su segunda venida. Mira lo que dice aquí lo esencial. Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestar, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Miremos aquí algo que me llama mucho la atención. ¿Cómo termina estos versículos bíblicos? Aquí en el último versículo dice, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Pareciera ser que estas últimas palabras que Jesús dice no tienen como mucho significado con lo que él venía hablando sobre la oración, ¿no? No tenía ese, pero ¿por qué? Eso parece que fuera de otro relato de Jesús, pero no concuerda con que él viene hablando, insistir en la oración y hace una pequeña, digamos, comparación, pero no compara, sino que él hace como dos paralelos, ¿no? De un juez injusto, pero Dios es justo, ¿no? Es un paralelo de la injusticia y lo justo que es Dios. Y termina, encontrará fe en la tierra. Pero aquí hay que entender algo, es el contexto de por qué viene hablando Jesús de esto, ¿sí? Si uno lee unos versículos más atrás, ¿sí? En el 17, terminando el 17, habla de que Jesús, o la palabra nos dice sobre los tiempos finales, ¿sí? Sobre los tiempos finales, amén. Aquí debemos de entender que esta parábola está ligada a esas palabras finales o esos versículos finales del capítulo 17, donde Jesús habla primeramente que debemos tener es entender el contexto del pasaje. Es que lo que nos enseña Jesús en el capítulo anterior sobre los últimos tiempos nos da a entender que debemos orar sin desfallecer, porque Jesús volverá pronto. Amén. Amén. Porque Jesús volverá. Esa es la preparación. Ustedes saben, en ese tiempo lo que sucedía era que las profecías o los eventos proféticos, así como ahora, nos llaman mucho la atención. En ese tiempo también una profecía que los judíos tenían es que iba a venir ¿qué? El Mesías, ¿sí? Pero ellos estaban esperando un rey, ¿cierto? Totalmente, un Mesías totalmente diferente, un rey en poder físico, amén. Y no entendían que ya ese Mesías estaba ¿qué? En medio de él, amén. Entonces Jesús empieza a hablar y Jesús nos advierte que el tiempo que viene va a ser reconocido, amén, pero que debemos estar preparados. Y esa preparación para esos tiempos finales es la oración, ¿sí? Desfallecer, amén. Eso era lo que quería darles a entender, y por eso él termina, encontrará fe en la tierra. Cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Bueno, es porque es necesario que nosotros, como esos hijos de Dios, debemos estar conscientes de la oración. Esa es la preparación, esa es la fortaleza que Dios nos quiere dar para esperar esos tiempos. ¿Saben? Los tiempos futuros son inciertos. Nadie sabe qué va a pasar, pero a veces mantenemos tratando de adivinar qué es lo que va a pasar en el futuro, tratando de predecir lo que va a pasar en el futuro y nos olvidamos
de que el presente es importante y lo que debemos hacer en el presente. Y eso pasaba aún en los tiempos de Jesús, ¿sí? También los judíos en la época de Jesús vivían en la perspectiva de qué va a pasar en el futuro, sabiendo o esperando el Mesías, pero ya estaba ¿qué? En medio de ellos, y por estar esperando eso, perdieron la perspectiva, aunque aún Jesús ya estaba en medio de ellos. Y eso también es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Esperamos que sí, la segunda venida de Cristo, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos preparando para esa llegada? Amén. Y aquí hay unos consejos que da Jesús, y es perseverar en la oración. Jesús nos advierte que no perdamos el tiempo tratando de adivinar el futuro o haciendo conjeturas acerca de esto, ¿sí? Acerca de Dios. Los judíos esperaban su rey, pero habían perdido esa perspectiva porque ya no pudieron reconocerlo, porque ya estaba en medio de ¿qué? De ellos. Amén. Ya estaba en medio de ellos. ¿Sí? Los absorbió tanto el pensar en el futuro que perdieron la oportunidad del presente, perdieron la oportunidad de lo que estaban viviendo en ese momento, que estaban con el Hijo de Dios, que estaban con el Mesías. ¿Sí? Es importante, es importante no estar trazando el futuro, sino de estar listos y estar preparados para la venida. Amén. Estar preparados para esa venida. Entonces, mire que el contexto de lo que sucedía en los versículos anteriores, aún Jesús hace un paralelo de cómo Noé, ¿sí? Si usted lee los últimos, Jesús habla de Noé y habla de Lot, porque habla aún de esos juicios de estos hombres vivieron antes de la destrucción, ¿sí? Noé, ¿sí? Dios le manda a Noé a hacer un arca, ¿sí? Porque iba a haber un diluvio, iba a destruirla. Y nadie creyó. Seguían ¿en qué? En sus cosas el mundo. Bebiendo, comiendo, disfrutando. Nadie paró bolas, por así decirlo, a lo que Noé estaba diciendo. No llevaba a un cambio, no llevó a un cambio. Entonces, ¿cuántos se salvaron únicamente en el diluvio? Los animales que entraron en el arca y 8 personas más, que eran la familia de Noé. Nadie atendió, ¿sí? Y habla de Lot y habla de cómo destruyó a Sodoma y Gomorra. Si tú lees ahí los versículos anteriores, habla de eso. ¿Por qué trae a relucir esto? Porque aún en esos tiempos había perdición, había pecado, había cosas adversas en la gente, así como vivimos ahora. Pero aún nadie se percató de tener un cambio en sus vidas. Tal vez fueron advertidos, tal vez les fueron dicho, pero estaban ¿en qué? En su pecado, estaban en sus cosas adversas, en sus cosas negativas, y no pusieron cuidado a la destrucción que venía para ellos. Amén. Entonces, ¿cómo será la segunda venida de Cristo? ¿Será que habrá un cambio en la humanidad? ¿Será que habrá un cambio en nosotros? Sí, eso depende de cómo nosotros llevemos nuestra vida, de cómo nosotros nos comportemos, de qué es lo que vamos a hacer. Por eso Jesús aconsejaba a sus discípulos aquí. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimar. Porque la oración es esa fortaleza que nos invade a nosotros. Miren los contrastes que tenemos aquí, el capítulo 17 y el capítulo 18. Nos habla primeramente de cómo la segunda venida de Cristo, y hace una correlación y habla del arca, habla de Lot, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, de cómo vivían en esos tiempos, que no es muy ajeno a cómo se vive en estos tiempos la humanidad. Amén. Alejados de Dios, embelesados en el disfrute de este mundo, sin acatar muchas veces lo que Dios tiene para nosotros. ¿Saben? Lo único que Dios nos pide a nosotros es estar preparados para ese momento. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Amén. Pero tenemos que estar, ¿es qué? Preparados, listos. Y miren ya en el capítulo que vamos a estudiar, yo quería hacerles del por qué Jesús quería mirar el contexto de lo que estaba pasando. Y es importante saber el contexto del por qué Jesús
habla esto a sus discípulos, ¿sí? Y era que este capítulo va entrelazado con el capítulo anterior. Por eso quería darle este contexto. Ahora sí vamos a hablar de lo que nos compete esta mañana y es el perseverar en esa oración. ¿Cuál era la enseñanza que quería dar Jesús a sus discípulos aquí en esta palabra? Amén. En este capítulo comienza Jesús hablando con la necesidad de ¿qué? De orar. Amén. Y eso debe ser una necesidad ¿en qué? En nuestras vidas. Nosotros tenemos muchas necesidades básicas, ¿sí? La necesidad de alimentarnos, ¿no? El cuerpo nos da una alarma de cuando necesitamos alimentarnos. ¿Qué sentimos cuando el cuerpo nos pide hambre, no? Sentimos hambre. Entonces, mire que es una necesidad que se suple comiendo algo, metiendo alimento, ¿sí? Comiéndonos el alimento diario, desayuno, almuerzo y comida. Entonces, Jesús quiere hablarnos de la necesidad de orar, de persistir en la oración. La oración es el componente esencial de una vida con Dios. Es pedirle a Dios lo que necesitamos persistentemente, confiando en Él, ¿sí? Nosotros tenemos necesidades y esas necesidades Dios las conoce y Él está dispuesto, ¿sí? A proveer para esas necesidades. Amén. Él va a proveer. Jesús nos enseña que Dios nos escucha a sus hijos y a Él contesta nuestras oraciones. Amén. Él contesta nuestras oraciones. El propósito de la oración no es hacer algo por Dios, ¿sí? El propósito de la oración es que hace algo por nosotros. Amén. Amén. El efecto no hace efecto en Dios, hace efecto en ¿qué? Amén. En nosotros, en nuestras vidas, ¿sí? Es el mecanismo que Dios utiliza para que sus hijos estemos en contacto con Él. Es de la forma que Dios se comunica con nosotros, ¿sí? Dios no necesita la oración, nosotros somos los que necesitamos estar en oración. Nosotros necesitamos estar en oración, pero a Dios le encanta cuando oramos a Él. Él se goza en nuestras oraciones, en nuestro clamor. Oramos siempre esperando saber la respuesta de Dios, pero a Él le da gusto darnos sus maravillas y bendiciones. Él se agrada al bendecirnos, el darnos las bendiciones. Amén. Él se place en eso. Entendamos estoy en un contexto de cómo de entender la importancia de la oración, de lo que Jesús quería darles a entender a sus discípulos, porque era necesario entrar siempre en la oración. Amén. Ser constantes en la oración. ¿Qué nos cuenta la parábola? ¿Sí? Cuenta la necesidad de orar siempre y no desanimarnos. ¿Qué dice la parábola? Dice, en cierto pueblo había un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. ¿Sí? Mira lo que dice la palabra, un juez que no tenía temor de Dios ni consideración con nadie. No era una persona muy agradable. ¿Sí? No era una persona muy agradable. Pero también en esa misma ciudad vivía una viuda, ¿sí? A la que ella pedía al juez que le hiciera justicia. Amén. Con su adversario. Amén. Tratemos de imaginar esta escena. ¿Okay? Tratemos de imaginar qué es lo que estaba pasando en ese tiempo. ¿Sí? Esta mujer iba ante el juez. ¿Sí? En ese tiempo no existía como ahorita que existe un sitio especial como los juzgados o el Palacio de Justicia. No, en ese tiempo el juez despachaba en una carpa y esa carpa era móvil. Hoy podía estar aquí en el barrio El Lido, mañana podría estar allá más abajo en Tequendama, ¿sí? ¿Y por qué? Porque así de esa forma funcionaba el trabajo del juez. Porque a veces necesitamos, bueno, vamos a trabajar aquí porque acá vamos a trabajar porque aquí hay problemas, aquí hay demandas, y así sucesivamente el juez mantenía ¿qué? El movimiento. Pero dice la palabra que la viuda ¿qué? Lo seguía donde iba él. Allá iba y lo molestaba. Pues,
Sí, todo el mundo podía ver, como era una carpa abierta, todo el mundo podía ver el trabajo que hacía el juez, ¿sí? ¿Quiénes? Los asistentes del juez, ¿sí? Estaba el juez con sus asistentes ahí en la carpa. Y todo el mundo podía ver trabajando. Pues tal vez esta mujer se acercaba a lo que mejor podía y le gritaba al juez. Dice la palabra que lo estaba como que incomodando, ¿sí? Lo estaba incomodando con esta persecución de esta mujer. Pero esta mujer persistía y persistía porque ella quería que se le hiciera justicia. Amén. Ella quería que, ¿sí? El juez fijaba el orden del día. ¿Y cómo llegaban los casos al juez? ¿Por medio de qué? De sus asistentes, ¿sí? En ese tiempo, así como ahora, funcionaba mucho la coima, como el fraude, ¿no? ¿Sí? Le pagaban al asistente, ¿sí? Vea, tengo este caso, pues tome ¿sí? Y póngame el caso delante del juez. Pero estamos hablando de una viuda, que en ese tiempo las viudas eran ¿qué? Pobres. Eran pobres las viudas, ¿sí? Tal vez esta mujer estaba peleando tal vez por una herencia que el esposo murió, no se sabe cuál era, por lo que ella estaba pidiendo justicia, ¿sí? Pero así funcionaba. Los asistentes eran los que llevaban los casos delante del juez, ¿sí? Y los estudiosos los teólogos de la palabra dicen que muchas de esos asistentes se dejaban sobornar para que los casos llegaran ¿a qué? A las manos del juez. Mire lo que dice la palabra, era un juez que no temeroso de Dios y que no era muy buena persona, ¿no? Imagínense cómo eran sus asistentes. Me imagino como de la misma corriente, ¿no? Se dejaban sobornar. Entonces, miren, toda esta mujer por lo que tenía que luchar para llegar al juez, para que su caso llegara al juez. Ella no tenía dinero, no tenía plata, entonces no tenía con qué tal vez pagar un soborno para que su caso llegara a manos del juez, ¿sí? Entonces, miren lo que esto significaba para ella. No tenía dinero para sobornar tal vez, tenía todo perdido, estaba bajo mucha presión, bajo muchos problemas, pero ella seguía persistiendo, insistiendo. Un juez que no teme a Dios, que no reconoce nada para hacer justicia. Amén. El juez era injusto. Pero aquí lo que Jesús no quería era comparar al juez con Dios, ¿sí? Mira lo que dice aquí. Aquí dice, en ese mismo tiempo, hágame usted justicia contra el adversario. Durante algún tiempo se negó, por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que sus visitas me hagan la vida, ¿qué? Imposible. Pero aquí quiero detenerme un momento cuando dice, continúa el Señor. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. Él acepta que no es temeroso de Dios y que no es fácil para dar ¿qué? Justicia a cualquiera, ¿sí? Más que Dios, que es un Dios que amoroso, no está comparando a Dios con el juez. De ninguna forma está haciendo una comparación. Está haciendo es como un paralelo de cómo se comporta el hombre y cómo se comporta Dios. Amén. ¿Cómo es Dios para nosotros? Un Dios bueno, un Dios maravilloso, ¿sí? La palabra nos habla de la viuda, ¿sí? ¿Saben? Las viudas en estos tiempos se llevaban de qué perder, pero aún la palabra nos habla que la viuda era muy querida por Dios. Aún Dios da leyes para que las viudas fueran ¿qué? Adoptadas y fueran cuidadas, ¿sí? Miren, les quiero que leerles en Éxodo. Miren lo interesante que dice en Éxodo. De lo que dice Dios hacia las viudas, cómo debemos ser o cómo debía ser el pueblo, cómo deben ser las personas hacia las viudas. Éxodo 22 dice así.
No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen, ellos me piden ayuda y te aseguro que atenderé a su clamor. Amén. Eso es algo que, ese era, miren lo que, si ustedes leen bien, el encabezado de este capítulo, de estos capítulos anteriores, responsabilidades sociales. ¿Sí? Esto era algo que Dios estaba dando de las responsabilidades que tenía que tener la sociedad ¿con quién? Con las viudas. Porque en ese tiempo las viudas eran mujeres pobres económicamente, a pesar de que Dios les había enseñado a la sociedad, al pueblo, a cuidarlas, a sostenerlas, no estaban cumpliendo con eso. Amén. Por eso, ¿por qué por qué Jesús utiliza a la viuda? Porque era una de las personas más desfavoradas en ese tiempo, ¿ven? Que tal vez eran rechazadas, que tal vez económicamente no tenían nada. Eran, por así decirlo, las pobrecitas del momento, del tiempo, ¿sí? Pero había un mandato de parte de Dios, pero no se estaba cumpliendo. Pero lo interesante que dice aquí, porque si tú y tu pueblo lo hacen, ellos me piden ayuda y yo te aseguro que atenderá, ¿qué? Su clamor. ¿Y qué es el clamor? La oración. ¿Ven? Entendamos que mire que la oración tiene ese poder de cambiar, aún estemos siendo llevados a injusticia. Amén. Mira lo que dice en Santiago 1:27. Habla también sobre las viudas, sobre lo que debemos tener por ellas. Santiago 1:27. Mira lo interesante que dice. Santiago 1:27. Aquí está. Santiago 1, versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción. ¿De qué? Del mundo. Amén. ¿Y cuál es el encabezado que tiene aquí? Que poner en práctica en el versículo 17, aconseja: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Mira lo que advierte aquí la palabra: el cuidado con las viudas. Amén. La misma palabra nos lleva a que las viudas eran personas muy indefensas en la sociedad hebrea. ¿Sí? Eran muchas veces víctimas legales, como esta mujer. Ella no quería venganza, ella lo que quería era justicia restaurativa. Amén. Justicia restaurativa. Amén. Mire que es colocar en práctica la palabra de Dios. Que en eso, ¿qué decía? Esto es lo que tiene que como comportarse la sociedad. En Santiago, que decía, esta es la práctica de la palabra de Dios. ¿Sí? Pero por eso creo yo y estoy seguro que Jesús aquí estaba impartiendo con la persona más indefensa que podía existir en ese momento. Eran las viudas. Amén. Cómo contestaba, aún como este hombre, siendo como era, falló a favor de ella, aún como no Dios, siendo un Dios amoroso, no podrá hacer algo por nosotros. Amén. Las viudas en esos tiempos tenían 3 obstáculos que superar. El primer obstáculo que tenía que es en la cultura donde la mujer era considerada una ciudadana de clase media, o sea, de segunda clase. ¿Sí? Primero los hombres y por debajo de los hombres las mujeres. Amén. O sea, era algo cultural de ese tiempo. Amén. A eso se enfrentaba esta viuda. Lo segundo que tenía que superar esta mujer en la sociedad palestina, en los tiempos de nuestro Señor, las mujeres no iban a la corte. Ella era viuda, sin esposo, que diera la cara por ella,
delante del juez o le abriera un camino para llegar a él. Amén. Era otro obstáculo. A las mujeres no era permitido que fueran ¿qué? Al juez, a no ser que el esposo abogara por él o alguien abogara por ella, pero no lo había. Ella era ¿qué? Viuda. Amén. El tercer punto que ella tenía que superar, siendo viuda, era pobre y no podía pagar el soborno aunque quisiera. Amén. Por eso es de extrañarse que las viudas nunca recibirán la protección que se suponía la ley debía darles. Amén. La ley estaba a favor de ellos, pero nadie cumplía esa ley. ¿Sí? No es muy lejano a lo que vivimos ahora, ¿no? Nuestras leyes. Tenemos infinidad de leyes, pero muchas veces se saltan la ley. Amén. Se saltan la ley. ¿Sí? El conocer esto nos da a entender el escenario de esta parábola. ¿Sí? El escenario de lo que esta mujer tenía que superar. El escenario de lo que ella tenía que superar para poder que le hicieran ¿qué? Justicia. Amén. Lo mejor que Jesús quería enseñar es que estaba alentando a sus discípulos a orar, a no desfallecer cuando aún nuestra relación con Dios es personal e íntima, o tengamos que desanimarnos o desalentarnos aún cuando las cosas se ponen difíciles. Amén. ¿Qué les estaba diciendo a sus discípulos? Miren lo difícil que tenía esta mujer, muy complicado, pero ella que persistió, insistió. Amén. De eso se trata nuestra relación con Dios, de insistir, de persistir en oración, de estar siempre en la presencia de Dios. Amén. Aún este hombre, siendo injusto, siendo no temeroso de Dios, hizo justicia. Imagínense que Dios, un Dios de amor, un Dios justo, un Dios misericordioso, ¿qué no podrá hacer qué? Por nosotros. ¿Qué no nos podrá responder, aún siendo nosotros perseverantes en nuestra relación, en nuestra oración con Él? La viuda tenía muchas cosas en su contra, no tenía el mínimo chance de ser escuchado su caso en la corte, pero ella no se iba a dar por vencida. Ella iba ante el juez de día y de noche. Amén. Mire lo que dice aquí. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman al día y noche? ¿Ustedes se imaginan esta mujer yendo de día y de noche ante el juez? ¡Hey, juez! Gritando. Amén. Y mire, es que escuchen lo que dice aquí en el versículo 4. Durante algún tiempo él se negó. Rotundamente él se negó. Pero seguido que dice, durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios, ni tengo consideración con nadie. Él acepta esto. ¿Sí? Esa es la respuesta que él tiene. Aunque no temo a Dios, ni tengo consideración con nadie, como esta viuda no deja de ¿qué? De molestarme, de ser tan cansona, de estar viniendo aquí, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Amén. Tremendo como la insistencia de esta mujer mueve la mano de este hombre insensato, de este hombre no temeroso de Dios, que tal vez no tenía compasión con nadie, le hace justicia para no ser ¿qué? Molestado más. Amén. No molestado más. Amén. Clamar de día y de noche para que nuestras oraciones sean escuchadas y contestadas. Esa es la labor que nosotros tenemos. ¿No? Que tenemos un Dios bueno, bondadoso, pero Él necesita que nosotros seamos esas personas perseverantes, que no desfallezcamos, aunque tengamos momentos difíciles, momentos adversos en nuestra vida, no desfallezcamos por la oración, por entrar en la presencia de Dios, por manejar una relación estrecha con Dios. Escucha al juez. El Padre no es como el juez. El Padre es diferente. El Padre nos ama. Jesús hace un contraste, no compara al juez con Dios. Él hace un contraste de lo que es el hombre
y de lo que es Dios. Amén. Las diferencias que hay entre ellos dos. Son unas diferencias grandes. Y quiero rescatar 4 principios importantes aquí. 4 principios que podemos sacar como conclusión de todo esto. Amén. Miren lo importante. Y el primer principio que nosotros podemos rescatar aquí es: nosotros compadecemos no ante un juez injusto, sino ante un Padre amoroso. Amén. Nosotros no compadecemos ante un juez injusto, sino ante un Padre amoroso. Amén. Segundo punto que yo quiero rescatar, o el segundo principio, es: compadecemos ante Dios, no como extraños, sino como sus hijos. Amén. Amén. Esta mujer era una extraña para el juez. ¿Sí? Bueno, la conocía, pero nosotros vamos a compadecer ante un Dios amoroso, pero también como ¿qué? Como sus hijos. Como sus hijos. Tercer punto que podemos rescatar, o tercer principio es: esta mujer era viuda, nosotros somos novios. Amén. Amén. Miren lo que dice aquí la palabra en Apocalipsis 21:2. Apocalipsis 21:2. Dice así: vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosa, vestida ¿para qué? Para su prometido. Amén. Somos la novia. La iglesia, somos la iglesia, esa novia que Dios, que Jesús va a venir por ella, va a venir por nosotros. Amén. Cuarto punto: la viuda va sola ante el juez. Nosotros tenemos un abogado que nos defiende, y es Jesús, que está de pie junto a nosotros. Amén. ¿Qué dice Primera de Juan 2:1? Primera de Juan 2:1 dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Amén. Tenemos un abogado que aboga por nosotros, que habla por nosotros, que intercede por nosotros. ¿Delante de quién? Del Padre. Amén. Amén. El Padre, mira el contraste. ¿Por qué Jesús hace este contraste en nuestras vidas? ¿Por qué pone al juez? ¿Y por qué da esta parábola? Porque es entender el contraste que hay entre el hombre y Dios. El Dios puede ser no temer a Dios. El hombre no es justo con otras personas, pero Dios es diferente. Amén. Amén. Y más si Dios es amoroso, si Dios es amor, es misericordioso, ¿por qué no orar, clamar a Él día y noche? Amén. Para que nuestras oraciones sean escuchadas y también nuestras oraciones tengan respuesta. Amén. Amén. Para obtener ayuda, la viuda va a la corte. En cambio, nosotros vamos al trono de gracia. Amén. Mira lo que dice Hebreos. Hebreos 4:16. Dice así. 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Amén. Tremendo, ¿no? Vuelvo y lo leo. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Es entender esto, iglesia. Es entender lo que nosotros tenemos, ¿sí? Por eso yo los invito, no dejemos llorar. No dejemos llorar. Por eso el mensaje hoy lo he titulado: nunca renuncies a la oración. ¿Ven? Nunca renuncies a la oración. Aunque tu respuesta tal vez no haya llegado, aunque no te sientes satisfecho tal vez con lo que pasa este momento en tu vida,
no renuncies a la oración. No renuncies a la oración. Y no sé por qué estás pasando, no sé qué estamos viviendo en este momento. Nadie sabe qué tienes tú en tu corazón. Pero sí te puedo decir y te aseguro algo. No podemos renunciar. Por eso hace este contraste Jesús con este juez injusto. Dice una parábola, ¿sí? Una parábola es un ejemplo en lo natural para entender algo que en lo espiritual. Amén. Y dice, vea, en un pueblo hay un juez injusto, un juez no bueno, ¿sí? Son las características prácticamente del ser humano. ¿Cuántos no temen a Dios? No hay temor de Dios. ¿Cuántos son injustos, engañadores, que se dejan sobornar? Pero Dios, dice, pero Dios es un Padre amoroso, un Padre bueno, que ama a sus hijos y quiere lo mejor por sus hijos. Así que, si este hombre fue capaz de hacer esto por esta mujer, ¿qué no hará Dios por nosotros? Amén. ¿Qué no hará Dios por nosotros? Si nosotros somos sus hijos, nosotros somos la novia, nosotros podemos ir al trono de gracia. Amén. Cuando lo necesitemos. Y podemos hallar, ¿qué podemos hallar en ese trono? Misericordia. Amén. Gracia delante de Dios, porque tenemos un abogado, tenemos un intercesor que está allí para nosotros. Amén. Amén. Abogando por nosotros, aunque pequemos, sí dice la palabra, aunque pequemos, ahí está Jesús intercediendo por nosotros. Amén. Pero debe haber un cambio, iglesia, debe haber un cambio en nosotros, no podemos ser los mismos. La oración debe surgir en un cambio en nuestras vidas, debe surgir en un cambio en nosotros, debe haber una transformación en nosotros. Amén. Amén. ¿Saben estas personas? El tiempo de Jesús, ellos tenían una profecía de que iba a venir el Mesías, pero por estar pendiente más de la profecía de lo que iba a venir, se perdieron de disfrutar al Hijo del Hombre que ya estaba, que el Hijo de Dios que ya estaba que en medio de ellos. Y muchas veces de nosotros pensamos que es que los tiempos finales están cerca, que es que empezamos a mirar más el futuro, pero el presente es importante. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué estamos realizando ahora? ¿Qué estamos haciendo ahora en este momento de nuestras vidas? ¿Saben? El tiempo final puede ser mañana. Amén. O en la tarde, ¿qué vamos a saber nosotros? Pero lo que debemos estar es preparados. Y lo importante es tener nuestra mente y tener consciente de qué estamos haciendo ahora. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida espiritual? Amén. Amén. ¿Qué estamos ahora haciendo en este presente y el futuro ya? Él viene. Y el único que lo sabe es el Dios Padre Todopoderoso. Pero que nos concierne a nosotros es estar ahora aquí, clamando, orando, que hayan cambios en nuestra vida, que podamos permear a otras personas con la palabra de Dios. Amén. Influir positivamente en otras personas a través de la palabra, enseñando a otros lo que nosotros tenemos ahora, lo que nos ha dado por gracia a nosotros. Amén. Yo los invito, iglesia, a que seamos persistentes en oración. Nosotros tenemos un tiempo de oración hermoso los miércoles. ¿Saben? Me dio gusto este miércoles que pasó, cómo se conectaron bastantes personas, más que otros. No te pierdas estos tiempos. Conéctate, saca ese tiempito y como iglesia juntos vamos a orar, vamos a clamar. Y tú en tu tiempo devocional, conéctate con Dios. Estrecha esa relación entre tú y Dios. ¿Sí? Estrechemos esa relación. Y eso se hace a base de oración, de persistir. Por eso esta gran enseñanza que Jesús les da a sus discípulos. Y por eso la parábola. Amén. Y la pone en contexto con la segunda venida. Amén. Si tú lees, yo te invito a que leas, pero por tiempo no lo podemos, pero sería bueno que tú leeras el capítulo 17 y concuerda con el 18. Amén. Lo único que tienen que hacer ustedes es estar preparados para ese tiempo. Estar preparados.
Mucha gente se angustia, ay, los últimos tiempos, ya se ven las señales, ¿no? ¿Cuánto le hemos escuchado eso? Vienen las señales, que la marca, que no sé qué. Estamos viendo señales, entonces ahora es más donde nosotros debemos estar, ¿qué? Más cerca al Padre, más cerca a Dios. Anhelándose, necesitando de Dios más. Amén. Eso es lo que nos comparte a nosotros. Compartiendo su palabra, ganando almas. Amén. Para que otros conozcan lo que nosotros ya conocemos. Entonces yo los invito, iglesia, a perseverar en oración. Nunca renuncies a la oración. No importa por lo que estés pasando. Esta viuda tuvo que sobrepasar muchos obstáculos, pero ella persistió hasta que el juez injusto, ¿sí? La parábola se llama la parábola del juez injusto. Pero nosotros estamos con el Dios justo, poderoso, misericordioso, lleno de amor para sus hijos. ¿Amén? Y este hombre, aun siendo injusto, hace justicia con la vida, porque ella lo cansó. ¿Amén? Digo, le voy a hacer justicia porque no quiero que me moleste más esta señora. ¿Amén? Aún nosotros tenemos a un Dios justo, misericordioso, lleno de amor. ¿Por qué no clamar a Él día y noche? ¿Por qué no orar a Él día y noche? Amén. Pues yo los invito, iglesia, y vamos a orar, a poner esa palabra y nosotros vamos a atesorarla en nuestra vida y practicarla. Amén. ¿Qué debemos practicar? Oración. Oración. ¿Y qué? Seamos personas de oración. ¿Saben? En esta semana, la familia pasó algo muy tremendo. Una de las niñas de las primas de mi esposa, Katy, que ya viene acá a la iglesia. Ustedes vieron el chat. Todo salió muy bien ya. Pero ¿saben? Yo estoy seguro que fue el fruto de la oración, de clamar día y noche a Dios. Amén. De clamar día y noche. De que a pesar de que había esa circunstancia adversa, es el resultado de clamar día y noche a Dios. Amén. Eso es lo que hace Dios por nosotros. Ese tipo de milagro, ese tipo de cosas maravillosas, porque a Él le agrada hacer eso para nosotros. Amén. Gracias, Señor Padre amado, todopoderoso, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú eres un Dios bueno, maravilloso, Señor. En ti confiamos, Padre amado. En ti tenemos complacencia, Señor Padre celestial. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. De mi parte, Señor, yo te puedo decir hoy que quiero ser un hombre, una mujer de oración, que persevera, que se entrega, Señor Padre, a la oración, Señor Padre. ¿Cuánto no necesitamos de ti, Señor? Necesitamos crecer, madurar espiritualmente, pero el comienzo es, Señor, la oración, Padre. Quiero estar preparado para ese día, para ese momento de tu segunda venida, Señor Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quiero que nos despidamos alabando al Señor. Amén. Vamos a alabar al Señor esta mañana. Yo creo que nos despidamos en alabanza, en adoración y que nos vamos llenos de gozo y de alegría. Amén. Llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, no te invito. Quiero recordarte, miércoles 7 de la noche tenemos la alabanza. Amén. Y ahorita van a pasar, por supuesto, cuando terminemos, para que deposites si has traído ofrenda o diezmo. Ahí lo puedes depositar. Y para los que están en su casa, ya saben cuál es la cuenta de nosotros para que puedan depositar sus ofrendas o diezmos, ¿sí? Entonces, Dios los bendiga. Bendiciones para todos. Amén. Vamos a la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos. Exalta tu nombre.
Damos todo de ti, creación te adora, los niños se rinden, y tú de Dios eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que brilla, y todo nuevo ambiente, y tú de Dios eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, tu creación te adora, en tu reino se rinde, y tú de Dios eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre.